Una manera de recorrer la Biblia organizadamente es observándola de forma dispensacional. Tal vez tú en este momento te puedas preguntar qué es una dispensación o a qué se refiere con las dispensaciones. Vale, tal vez escuchaste alguna vez este término de que la Biblia se dividía en dispensaciones, tal vez no lo conozcas y apenas esta es tu primera vez conociendo este tema, pero déjame decirte que la Biblia se puede dividir en diferentes dispensaciones, pero para analizar estas debes de entender primero qué es una dispensación o qué significa una dispensación. Y bueno, pues básicamente una dispensación significa administración. Una dispensación de la Biblia significa una administración de un tiempo, puede ser también de un periodo, de una era o de una época, en la cual justamente Dios trata con el hombre, ¿no? Y plantea algunos planes para su creación, para mejorarla, obviamente, pero pues nos damos cuenta que a lo largo de la Biblia, tristemente, el ser humano termina casi derribando cada dispensación para agregar otra. O sea, digamos que es donde Dios de cierta forma mete mano, mete algunos elementos para que el ser humano pues pueda vivir mejor, tanto él como los que coexisten, ¿no? Y justamente existen 7 dispensaciones en la Biblia. Una de ellas pues obviamente es la inocencia, otra es la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y los juicios. En total son esas 7. No precisamente en ese orden. Cada una de esa dispensación tiene un principio y un final, obviamente, que cada vez que comienza o que termina una dispensación, hace que acontece un suceso dramático o sobrenatural. Y tristemente cuando empieza una dispensación, empieza para bien, pero cuando termina una dispensación, la mayoría tiende para un mal. O sea, me refiero de que se tuvo que modificar algunas cosas para iniciar otra dispensación. Espero no haberte revolvido en esta introducción, pero vamos a analizar las diferentes dispensaciones, que son 7, en este estudio. Te prometo que va a ser enriquecimiento para ti, para que tú puedas entender la Biblia cómo puede estar dividida y pues para que no tengas alguna duda al momento de leerla y que más o menos con una dispensación, si cronológicamente se te complica, con las dispensaciones más o menos se te queden más claro, ¿vale? De esta forma de administración de cómo se puede dividir la Biblia. Y bueno, pues la primera dispensación que vamos a analizar el día de hoy, debo analizar todas, pero ahorita en estos momentos es la inocencia. Y justamente se refiere al momento en el que Adán y Eva fueron creados libres de pecado, totalmente transparentes, donde no había ningún mal, ¿verdad? Eran santos y también en su pensamiento pues eran inocentes. Todo en este momento, justamente en esta etapa histórica, se manejaba en el criterio de la inocencia. Y comenzó justamente esta dispensación con la creación del hombre y la mujer. Y terminó con la expulsión en el huerto del Edén, por causa justamente del pecado. Entonces aquí iniciamos en ese sentido con la creación del hombre, obviamente con toda la creación, pero en concreto con la creación del hombre. Estos hombres y mujeres, este hombre y mujer, era santo y también era inocente. Pero posteriormente, cuando el diablo tentó a Eva y a Adán a comer ese fruto prohibido, el pecado entró en el huerto, en sus corazones también, y pues cambió esa dispensación o esa etapa, esa era de la inocencia. Para recapitular nada más, vamos a leer primera en este primer dispensación, vamos a leer Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Vale? Y vamos a ver cómo inicia esta dispensación. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en el que de él comieres, ciertamente morirás. También, para concluir esta parte, se puede concluir
en Génesis 3:24. Vamos a Génesis 3:24, es donde se acaba esta dispensación, por así decirlo. Dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, aquí los primeros versículos que leímos fue cuando Dios creó al hombre e inició esta dispensación de la inocencia. Y en este último versículo que leímos fue la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén. Por lo tanto, ahí finaliza la dispensación o la administración de la Biblia de la inocencia, ¿correcto? La siguiente dispensación, cronológicamente hablando, es la de la conciencia, y también puede ser llamada la dispensación antidiluviana. Luego, justamente de la expulsión del hombre del huerto, el hombre y la mujer justamente eran conscientes de saber entre el bien y el mal, ¿verdad? De lo que era pecado y de lo que no era pecado, de lo que era bueno y de lo que era malo. Esta dispensación justamente comenzó con el nuevo linaje de hijos de Dios, a través justamente de Set, y terminó con el diluvio, justamente que aconteció en aquel gran evento del Arca de Noé, que ya lo hemos estudiado aquí, donde los animales y donde obviamente los humanos, toda la creación, murieron en la limpieza del pecado de la tierra a través de las aguas. Entonces, para recordar esta dispensación de cuándo inicia y cuándo obviamente termina, podemos ver que está en Génesis 6, 5 al 6. ¿Vale? Génesis 6, 5 al 6, y dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolía en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. O sea, aquí esta parte es donde Dios justamente cambia, por así decirlo, el plan de cómo va a ir llevada la creación de ahora en adelante, y es donde justamente al ver, como tú ya has escuchado y hemos estudiado este estudio del Arca de Noé, del motivo por el cual Dios mandó un diluvio es porque había una perversión total, ¿verdad? ¿Te acuerdas de eso? Cuando de plano los seres humanos hacían casi lo que querían, era una perversión pero brutal. Ahí también estaban justamente los ángeles caídos en esa parte también, y como de su mezcla genética, por así decirlo, salieron gigantes. O sea, vimos mucha perversión en la tierra. Y por eso justamente esta parte de la dispensación de la conciencia era para casi ver lo que el hombre hacía, sabiendo lo bueno y lo malo, y justamente cuál fue la consecuencia, que tristemente hubo una perversión en todo el mundo. Y finalizó justamente cuando Dios manda aquel diluvio, y pues erradica, justamente como lo que habíamos dicho, el pecado a través del agua, ¿no? Que era esa simbología de limpieza. Y para eso vamos a leer Génesis 6, 18, ¿vale? Que solamente es algo resumido, ¿eh? Tampoco vamos a entrar en detalle porque pues sería mucho, ¿verdad? Entonces, dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en él. Entrarás en el arca, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, digamos que ahí justamente se establece el pacto de Dios hacia Noé y hacia justamente su descendencia, y a partir de ahí finaliza la parte de la dispensación de la conciencia. Y es ahí donde quizás tú como lector, tú como lectora, podrás decir: no, hombre, pues terminó no tan bien, ¿verdad? No tan bien terminó. Y es lo que había comentado desde un principio. Tristemente las dispensaciones, o felizmente, no, bueno, creo que sí son tristemente, inician con una propuesta buena, obviamente, por parte de Dios. Inician con un plan en donde Dios, al iniciar una dispensación, puede tratar con el hombre de una forma positiva para que el hombre pueda vivir bien, sin pecado, sin mancha. Pero cuando termina la dispensación, y cada una de las que vamos a ver a continuación,
pues nos damos cuenta que el hombre siempre se rebela contra Dios y siempre terminan las cosas mal, ¿verdad? Y la siguiente dispensación se llama gobierno humano o el gobierno humano. Es la que sigue después de la conciencia. Y esta dispensación puede ser también identificada o llamada como postdiluviana. Y prácticamente comenzó a partir del momento en el que Noé y su familia bajaron del arca. Y en aquella tierra prometida. ¿Sí te acuerdas? Que lo leímos en ese momento. Y prácticamente ellos fueron encargados de repoblar la tierra. Y en este periodo básicamente Dios puso justamente en las manos del hombre gobernar de acuerdo a su criterio y tomar sus propias decisiones. En esta dispensación del gobierno humano hablo, ¿vale? Y terminó justamente dramáticamente con la conclusión en cuanto a la confusión de lenguas en aquella torre de Babel, que también es un gran evento que ya lo hemos estudiado aquí. Nada más para recordar el principio y recordar el final, vamos por favor a Génesis 9, 1 al 3. Génesis 9, 1 al 3 y dice: Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado. Entonces digamos que a partir de aquí, obviamente, inicia este periodo del gobierno humano, esta dispensación, y termina la Torre de Babel, que está en Génesis 11, 6 al 8. Y dice: Y dijo Jehová: He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. A partir de ahí, justamente si tú recuerdas el acontecimiento de la Torre de Babel, prácticamente Dios le dio una ordenanza de que pues se dividieran a lo largo de la tierra y pues pudieran poblar la tierra. Pero pues el ser humano dijo: no, ¿para qué irnos si nos podemos reagrupar todos y construyamos una torre tan alta como para alcanzar el cielo? Entonces ahí es cuando Dios dijo no. Entonces en ese sentido fue cuando confundió su lengua y ya pues obviamente desistieron en construir aquella Torre de Babel, y posteriormente cada ser humano pues empezó a dispersarse por el resto del planeta. Es algo impresionante, ¿verdad? Es impresionante cómo terminó esta parte de la dispensación del gobierno humano. Y la siguiente dispensación es la dispensación de la promesa, llamada también la dispensación patriarcal. Espero de haberlo dicho bien. Y básicamente comenzó muchos años ya después con el llamado y la promesa que le hizo Dios a Abraham, y prácticamente culminó con la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Para eso, para empezar esta dispensación, vamos a leer Génesis 12 del 1 al 3. ¿Vale? Y dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es impresionante. Aquí inicia justamente la promesa con la cual Dios iba a tratar no solamente con Abraham, sino con toda la descendencia de él, y asimismo también con nosotros, contigo y conmigo, porque obviamente a lo largo de los años esta promesa se extendió con la llegada de, tremendo spoiler, de Cristo, ¿verdad? Entonces, esa es una parte que marca un antes y después en la Biblia, porque es cuando Dios justamente promete una bendición hacia Abraham y hacia su linaje. Y también, justamente, al finalizar esta dispensación, nos encontramos muchos años después
cuando literalmente el pueblo de Israel es pues torturado, es un esclavo literalmente en las tierras de Egipto, cuando obviamente Moisés se encontraba por ahí en esa parte cronológica. Para que más o menos la tengas identificada, hasta ahí justamente concluyó esta parte de la promesa. Todos esos años que llevaron a lo largo del curso de la historia era para que Dios fuera preparando la siguiente parte, ¿no? Que es la dispensación de la ley. Y básicamente esta dispensación comenzó justamente con la salida del pueblo de Egipto, de Israel, perdón, de Egipto, de la esclavitud, en ese llamado Éxodo de Moisés, que también ya lo hemos visto en la serie de grandes eventos. Y justamente empieza con los mandamientos que Dios le dio a Moisés a través de ese pacto en aquel monte de Sinaí, ¿no? Y finalizó justamente esta dispensación en el monte llamado Gólgota. Aquí es una dispensación muy amplia. O sea, es como... No, son muchos años. ¿Para qué te miento en decirte un año exacto? No, son muchos años en donde en un monte Dios le da a Moisés los mandamientos, las leyes, cómo deben de comportarse los hijos de Israel, qué es lo que debe de hacer un procedimiento, pues al momento de un pecado, la limpieza, las fiestas, muchas cosas se les dio a Moisés. Y termina justamente en aquel monte en donde Cristo el Mesías, ese Mesías prometido, justamente desde la dispensación anterior que fue de la promesa, ese Mesías, con sus propios labios salen las siguientes palabras en aquella cruz: consumado es. Nosotros justamente, tú y yo, necesitábamos a un Salvador. Y justamente Dios mandó a su Hijo para salvar al hombre que estaba condenado. Y aquí dio fin justamente a la ley, abriendo un nuevo pacto, no solamente con los judíos, sino con los gentiles, que en este caso somos tú y yo. Entonces, vamos a recapitular el inicio de esta dispensación y vámonos, bueno, justamente era para más o menos entrar en contexto, pero para que tú sepas cuándo empieza esta dispensación, puedes ir directamente a Éxodo 19 y también para que entres más en contexto a Éxodo 23, que es todos esos dos capítulos, que pues sería una extensión muy larga para leerlos ahorita, pero es para que tú los puedas leer. Y para terminar justamente esta dispensación, vamos a Mateo 5:17, que está en el Nuevo Testamento, Mateo 5:17, y vamos a ver lo que dice. No penséis que ha venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es lo que Cristo dice, ¿no? Es lo que Cristo vino al mundo, no para romper la ley, no para llevarle la contraria a Dios o a sus mandamientos, sino al contrario, para cumplirla y que a través de él podamos ser justificados. Y lo que te comentaba de que esta dispensación llamada de la ley cierra justamente o culmina cuando Cristo es crucificado y cuando en una de sus palabras, de sus últimas palabras, dice consumado es. Cuando dice ese momento esa palabra consumado es cuando el pecado, pues prácticamente, o bueno, esa corrupción que invadía a la creación, pues terminó en ese sentido, ¿verdad? Y también, justamente, cuando Dios cumplió la promesa a Abraham de que algún día de su linaje iba a venir, pues, el Mesías. Y lo que muchos judíos creían de que algún día iban a llegar personas que lo liberaran de la, pues no de la esclavitud, pero sí de la opresión de los romanos en ese momento, que pensaban que iban a ser un líder político o que iba a ser una persona que iba a traer un ejército enorme para que pudiera librar a los judíos de Roma, pero pues cuál era la sorpresa de que no era eso, sino era un niño que nació en un pesebre, literalmente en Belén, y que al pasar los años, a la edad de 30 años, inició su
su ministerio, su llamado, para convertir a todas aquellas personas que en verdad tuvieran un sentido de arrepentimiento genuino y para abrir la misericordia del reino de Dios no solamente a los judíos sino a los gentiles. Es impresionante cómo la historia, te comento, cambia de forma brutal. Termina con algo triste, que pues es la muerte de Cristo, pero también es tan hermosa porque a través de su muerte, pues tú y yo podemos, el día que partamos de esta vida, ir al cielo. Entonces es algo impresionante. La siguiente y penúltima dispensación es la de la gracia. Así es. Y justamente esta dispensación se puede llamar también eclesiástica. Y básicamente comenzó a partir de la resurrección y el nacimiento de la iglesia. Justamente en el día de Pentecostés, perdón. Esta dispensación es la más duradera hasta ahorita, ya que terminará justamente con ese levantamiento, o con ese arrebatamiento o rapto que también ya lo hemos estudiado en estos años aquí en lo que dice la Biblia de la iglesia. Entonces, en este lapso justamente que estamos viviendo actualmente, porque estamos en la dispensación de la gracia en estos momentos, la promesa de salvación, como te comentaba anteriormente, no solo se extendía hacia los judíos, sino para todos aquellos que creyeran en Cristo, ¿no? Y para eso, vamos por favor a citar varios versículos en Lucas 22:20, que está en el Nuevo Testamento. Lucas 22:20, y vamos a ver qué es lo que dice. 22:20 dice: De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Prácticamente es donde Cristo en aquella última cena les anunciaba a los discípulos el nuevo pacto. Antes los judíos respetaban el pacto que le dejó Dios a Moisés, que era obviamente las leyes, el cumplimiento de las leyes, Shabbat, todo lo demás que viene, ¿verdad? Las fiestas solemnes, todo. Y cuando viene Cristo a la tierra, para que te quede más claro cuando tú leas la Biblia o no entiendas más o menos esta historia, cuando Cristo viene, Él pudo decir, es la ley, más lo que yo les vengo a decir, pero no. Como Él vino a cumplir toda la ley como tú y yo deberíamos de haberla cumplido desde un principio, Él la cumplió, pero sin embargo no dijo eso, dijo: a través de mi sangre les daré un nuevo pacto. Eso es la parte sorprendente, porque es cuando ya se extiende esa parte que te decía de la salvación y de que también como personas que no son judías pudieran ser salvas. También para eso vamos a Juan 1:17, igual que está en el Nuevo Testamento, Juan 1:17, y dice: Pues la ley por medio de Moisés fue dada, que es la dispensación que te comentaba, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, que es la nueva dispensación. Entonces es lo que me encanta de la Biblia, que obviamente no se contradice, obviamente deja las cosas muy en claro, y aquí pues tú puedes ver cuándo inicia y termina una dispensación, que es para mi más sentido personal de gusto, es la que más me encanta, porque es la que justamente muestra esa misericordia, ese amor de Dios en su máximo esplendor. Y también termina en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Vamos igual en el Nuevo Testamento, 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18, y dicen, no, perdón, sí es ese capítulo, pero es al 16 al 18, dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, básicamente es cuando viene esta parte del arrebatamiento, cuando literalmente concluye esta penúltima dispensación, ¿correcto? Y para que más o menos tú ubiques en Apocalipsis, donde también está marcada esta final de dispensación, es cuando ya, si tú has leído Apocalipsis, sabes que en los primeros 3 capítulos Dios trata con las iglesias, con el mensaje a las iglesias, las advertencias que en cada una conlleva, y concluye
por así decirlo, en Apocalipsis 4:1, que vamos a darle lectura, que dice: después de esto, o sea, después de este mensaje y de todas las advertencias que Dios le hizo a las iglesias, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, que es justamente lo que leímos hace un momento en Tesalonicenses, hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces nos da a entender de que el arrebatamiento también, obviamente en esta parte de Apocalipsis, da a entender que Juan subió y posteriormente Dios le empezó a revelar todas las cosas que iban a acontecer pues en la gran tribulación. Entonces, la forma en cómo también esta etapa de la gracia concluye es justamente cuando la iglesia es arrebatada, es quitada de aquí de la tierra, y pues suceden obviamente las bodas del Cordero en el cielo, pero también aquí inicia justamente los juicios fuertes, que para eso viene la siguiente dispensación, que son la dispensación del milenio, o también conocida como la dispensación llamada final, o la dispensación de los juicios y el milenio, ¿ok? Y esta dispensación comienza justamente después del rapto o del arrebatamiento, cuando ya la iglesia es sacada. Aquí pues ya ves que las personas que no creyeron en Cristo, que rechazaron, que se rehusaron a creer en Él, a arrepentirse, a aceptar sus pecados y ir corriendo hacia la cruz, etcétera, se van a quedar aquí y van a vivir esa gran tribulación, que para las personas que no saben o que pues bueno, no son nuevas y no tienen conciencia de qué es la gran tribulación, básicamente la gran tribulación es una etapa de juicios, de castigos. En resumen, es todo lo que vas a leer en Apocalipsis del capítulo 4 en adelante. Todo lo que va a acontecer antes, obviamente, del reino del milenio, que creo que es Apocalipsis, si no mal recuerdo, 15, o sea, el capítulo, no me acuerdo, no quiero darte un dato que no, pero básicamente esta parte es donde la tierra va a sufrir, pero tremendamente como nunca antes había sufrido. Obviamente también las personas que moran en ella, va a ser el reinado del anticristo, el surgimiento del falso profeta, la marca de la bestia, la llamada marca 666, que en algún momento tú, creo yo, lo has escuchado en algún momento. Va a ser una etapa muy dura para la iglesia, para las personas que están ahí, y obviamente las personas que se conviertan, que básicamente pues podremos decir que sería la última iglesia ahí en la tierra, ¿verdad? Es cuando el Espíritu Santo pues no está prácticamente, porque ahorita lo tenemos porque es en la etapa de la gracia, pero no, hombre, o sea, es una etapa muy fuerte, muy difícil, peor que Sodoma y Gomorra, yo diría que también peor que el diluvio, mucho peor, y que es lo próximo que va a acontecer en los siguientes años, justamente esta dispensación. Entonces, prácticamente esta dispensación también entra en la parte del Armagedón, la segunda venida de Cristo, obviamente el milenio, el reinado de Cristo en los 1000 años, donde Cristo justamente va a reinar aquí en la tierra, una nueva tierra dictada como debía ser desde un principio, y terminará justamente con el juicio del gran trono blanco y la eternidad futura. Prácticamente, estas son las dispensaciones, las 7 dispensaciones que pueden dividir a la Biblia. Estas dispensaciones, pues básicamente se hicieron para que pues la lectura, para que tú y yo comprendiéramos de una forma más clara cómo la Biblia puede dividirse en esta parte de etapas, ¿no? En esta parte de administraciones. Se podrán agregar quizás para que se acomode mejor, ¿verdad? Se puedan entender mejor las divisiones, unas 2, 3 divisiones más, pero creo yo que en estas 7 dispensaciones que hemos tocado el día de hoy, vamos a entender de una forma más clara la Biblia. Cada vez que tú abres tu Biblia, que tú la leas, vas a darte cuenta con este estudio, o espero que así sea, que ese es el motivo de este estudio de acontecer, para que te quede un poquito más claro que cada vez que abras tu Biblia y, no sé, vayas a Reyes, vayas a Jueces, vayas a Salmos,
vayas obviamente a Mateo, a Apocalipsis, a Tesalonicenses, a Génesis, tú te des cuenta y tú digas, ok, lo que estoy leyendo ocurre en la dispensación de la inocencia. Hasta aquí ocurre la dispensación de la gracia. Hasta aquí ocurre la dispensación de la ley. Entonces, digamos que este estudio era básicamente para que tú pudieras entender qué es una dispensación, cómo se divide la Biblia y para que sea de una fácil lectura para ti, amigo o amiga que nos estás escuchando. ¿Qué te parece si hacemos una oración y concluimos con este estudio, va? Dios, te damos gracias nuevamente que nos permitas estar aquí otro día más, Señor. Gracias por este estudio que has puesto en el corazón de la gente. Gracias por cada una de las personas que están escuchando estos audios, Señor, que están llegando a esta parte final y están escuchando y están diciendo esta oración conmigo. Te pido que la bendigas, que bendigas a esa persona que está escuchando, Señor, que bendigas a su familia, que bendigas su corazón, que bendigas esa prueba, esa necesidad que tiene, Señor, ese problema que tiene esa persona. Te pido, por favor, para que tú le des ese discernimiento de entender la Biblia, de poder analizar minuciosamente tu palabra, para que pueda comprender y entender todas las bendiciones que tú le puedes dar a esa persona, a esa familia. Gracias, Padre, nuevamente porque existen estos estudios que, aunque aporten un granito de arena a aquellas personas que quieren aprender un poco más, un poquito más, acerca de la Biblia. Gracias, Padre, y te agradecemos todo en tu precioso nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Te agradezco nuevamente por escuchar este estudio. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana.